Julio, si te parece, cuéntanos un poco esa cronología, ese background inicial para que la gente te ubique y a partir de ahí empezamos a profundizar. Vale, pues mira, de forma resumida, yo hice el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Ahí pude hacer alguna primera colaboración, participé en algún proyecto de investigación con el doctor Luis Berlanga. Hicimos ahí alguna cosa chula sobre recuperación activa, intrasesión, el entrenamiento de fuerza. Eh, Seguí mis estudios en el máster, en un máster de investigación y rendimiento. Y seguí también mis estudios ahora con mi tesis doctoral, que es en lo que ando metido. Y luego, bueno, la parte profesional, pues trabajo en la plataforma del doctor López Chicharro y también en la empresa de Thermohuman, que, bueno, pues como te decía antes, brinda servicios de formación, asesoramiento también y de termografía aplicada pues al rendimiento humano, rendimiento físico y demás. Es un poco el background así bien rápido y un poco dónde estoy ahora. ¿Y la tesis sobre qué línea de investigación la estás haciendo? La tesis, el objetivo principal es el estudio del rendimiento neuromuscular en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ahora he añadido un término más, que esto es todo aprender, que esto pensaba que ya era suficientemente largo el título, pues ahora me toca incluir y Fuerzas Armadas, porque es como el apellido debe de continuar. Así que nada, sí. ¿Y cómo diste con esta línea de investigación? ¿Era algo que tú tenías dentro, que estabas buscando o que se dio? Yo creo que un poco de las 2. Esto lo he contado en alguna ocasión. Yo tengo un círculo cercano de amigos y también familiares que o bien están, dentro de estos cuerpos, o bien en algún momento han querido estar y de hecho, lo han conseguido, ¿no? Entonces, nos ha ocupado tiempo de conversación, bien sea con amigos o en, comidas familiares, y eso siempre ha sido algo de mi interés. Y luego, bueno, ordenando un poco qué podíamos hacer en el momento en el que decidimos esa línea de investigación, fue como adelante, es motivante y muy interesante también. Qué bueno. ¿Y estás pasando a la acción? O sea, ¿estás recopilando información? ¿En qué estado estás ahora mismo con la tesis? Pues mira, llevo un tiempo largo leyendo, de hecho, creo que todavía me falta bastante, y aunque parezca que de forma, ¿no?, de resultados no te puedo decir: "Mira, hemos publicado esto, esto y esto", pronto llegarán. Y luego, sobre todo, que creo que y me lo dicen siempre mis directores, el proceso de lo que es, doctorarse, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido un proceso de aprender, de leer muchos artículos, de incluso cometer errores a nivel interno nosotros de pensar que esto podía ser de una manera y hay que, cambiarlo, volver a reestructurarlo y demás. Y hemos tomado, datos con militares, con algunos grupos de operaciones especiales, que los tenemos que seguir tratando y en algún momento los lanzaremos, los publicaremos. Hemos participado en algún congreso, publicando alguna cosa de algún estudio piloto. Pero yo creo que en este año ya sí que tenemos una parte más madura, tanto de experiencia con el trabajo con esta población, como con, oye, lo que estamos haciendo está bien, hay algunos matices aún que se pueden discutir o perfilar, pero digamos que tenemos una línea, yo creo que muy segura, ¿no? Entonces, ya hemos tomado datos, falta todavía tomar alguno más, falta publicar algunas cosas más teóricas, digamos, más escritas, más de revisión, pero poco a poco, yo creo que es el proceso. Perfecto, ya me avisarás. A colación con lo que comentabas perdón, de el proceso, compartir una experiencia que me pasó, porque yo estoy buscando hacer el doctorado también, pero no a cualquier precio. Y se me presentó una oportunidad que era para utilizar la base de datos de un estudio que se había hecho que no se utilizó, porque tenía una base de datos gigantesca, relacionada con genética, que esta era muy interesante y tal. Y uno de los motivos por los que dije que no fue porque me estaría colando, porque estaría evitando esa fase inicial, ese proceso, y yo quería la full experience. Y es una cosa que recomiendo a la gente, que si de verdad quieres hacerlo a ver, si es una pasantía, pues no, pero si de verdad quieres disfrutar del proceso, no te lo pongas fácil, ¿sabes? Porque si no, no vas a aprender lo mismo.
Y yo quería hacer esa parte de adquisición de datos y todo esto. Y la siguiente pregunta es, em, ¿qué has encontrado? O sea, desde que has estado rebuscando tanto desde la bibliografía como desde quizás el estudio, piloto que hicisteis y tal, ¿has encontrado alguna diferencia? ¿Has encontrado algún factor que influya en el rendimiento neuromuscular de que se pueda comentar, obvio, ¿eh? Sí. Mira, lo que me he encontrado es que hay mucho donde hay que seguir estudiando, hay una muy buena base hecha, em, y lo que pasa que es que hay que contextualizarlo bien, porque yo, por ejemplo, leo mucho de los americanos, me parece que es un buen ejemplo donde mirar, sobre los australianos, pero creo que son muy diferentes a lo que tenemos, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel europeo. No digo que sean radicalmente distintos, Ya. comparten características, pero, por ejemplo, esto, es que ya te digo, son cosas que no he comentado, por ejemplo, en alguna otra, incluso clase o Sí. podcast de hace un mes, porque como voy leyendo constantemente, me voy dando cuenta de, oye, por ejemplo, ¿no? A nivel de altura, peso, composición corporal. Así que parece que hay un pequeño patrón similar, ¿no? Pero, por Mm, ejemplo, diferencias que me estoy encontrando que antes no era consciente. La edad. Creo que a nivel nacional, nosotros, a nivel España, es una edad un poquito mayor, un poquito más superior. Sin embargo, los americanos tienen, perfiles mucho más jóvenes, ¿no? Son pequeñas diferencias que igual no son tan pequeñas y hay que estudiarlas mejor, pero como te digo, hay una muy buena base de test que se han hecho, de algunos parámetros, algunos benchmarks, cosas que están bien hechas, cosas que no están bien hechas, cómo clasificar, ordenar las cosas en un estudio que tenga sentido. Creo que ya hay mucho trabajo que se ha hecho y que hay que cogerlo para a digamos, aprender lo bueno o coger lo bueno y lo malo, tratar de evitarlo para mejorar lo que ya está, ¿no? Pero queda mucho, mucho trabajo y sobre todo es una población tan grande que merece la pena estudiar cada grupo, cada, fuerza distinta, incluso si me apuras en cada país. O sea, no, es complicado hacer una, visión general. Pues ahora, bueno, lo que más hay publicado son los americanos y los australianos, casi sin ninguna duda. Hay cosas publicadas a nivel, em, en España, pero bueno, no son tantas, como las que hay fuera, ¿no? ujú. ¿Y hay alguna diferencia entre la preparación física de un soldado, de un deportista, de una persona que quiere hacer ejercicio, más allá de que tienes que preparar unas pruebas, que es lo normal? O sea, al final tú tienes que aumentar las capacidades de un ser humano. ¿Hay alguna diferencia realmente? Hay diferencias, y sobre todo porque, por ejemplo, una de las cosas que nos enseñan en los grados y en los máster, y incluso en los libros de entrenamiento es, antes de pensar en qué queremos, o sea, cómo pautar un entrenamiento, tenemos que pensar en cómo es la competición, porque con arreglo a eso podemos establecer esas demandas, esos requerimientos, patrones del movimiento, etc, etc, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso un poco en tu deporte, en el baloncesto. Puedo ser capaz de saber, cómo compite un jugador de baloncesto de nivel profesional, de Liga ACB, ¿puedo? Sí, enciendo la tele, veo el partido, incluso puedo ir al estadio, libreta y boli, y voy apuntando número de esfuerzos, intensidad, número de aceleraciones, puedo ya apuntar cosas, ¿no? ¿Puedo saber qué diferencia habría en una liga profesional americana? Igual, que en la tele puedo ver el partido y seguir con esa lista, ¿no? De desmenuzar por niveles, por ligas, por categorías y demás. El problema que tenemos aquí es que esa misma pregunta hecha en el otro lado, en el lado de los militares, de los policías, de los bomberos, no podemos hacer ese análisis. Sí que, bueno, hay algunas cosas que se saben, por supuesto, pero nunca tienes el poder analizar una competición de la misma manera que la parte deportiva, ¿no? Entonces, hay un nivel de incertidumbre, hay un nivel de capacidad global que tiene que existir por ese no saber cómo va a ser, la demanda real, pero bueno, dentro de todo eso, como te digo, sí que hay perfiles, hay patrones de, pues, esta unidad, es más urbana, en ambientes urbanos, esta unidad es más en despliegues de montaña, en despliegues, acuáticos, pues
ahí ya te van dando perfiles, ¿no? Pero dentro de esos perfiles hay que mantener un nivel de condición física un tanto general. Ujú. ¿Has escuchado alguna vez la frase, eh, entrenamiento militar, pero dentro del ámbito deportivo? ¿Sabes? Ese entrenador es un militar, o es que hicimos entrenamiento militar. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, sí, claro. ¿Y qué opinas de esto? Ahora que ya tienes una base sólida científica. A ver, creo que eso se refiere a aquella persona que es un poco estricta, ¿no? Que además es, duro, ¿no? A ver, yo creo que habría que ponerle también el nivel, cuán de duro es o cuán estricto es. Yo creo que a nivel, de rendimiento, a nivel de tratar de sacar el máximo potencial, de alguna manera, sin pasarse, ¿eh? Hay que tener ese punto de querer apretar. Luego cada uno puede elegir la manera de hacerlo y la forma de decir: "Me lo llevo por la parte más estricta y la parte menos comunicativa, más autoritaria, o lo puedo hacer por una parte mucho más bilateral, ¿no? De escuchar, recibir y demás. Pero bueno, yo creo que también hay que ponerle ahí el apellido de cuánto de duro es, ¿no? Claro, Cuánto. claro, exacto. Y depende de cada uno también. Mira, hasta hace poco me escuché la entrevista en Jordi Wild que le hizo a Drenthe, el jugador que estuvo en el Madrid, que en su época era muy famoso y que luego pues fue yendo de flor en flor, ¿no? Eh, y, y decía esto, tío, decía que en Rusia, cuando estuvo en Rusia, que pues que la gente en Rusia pues era muy diferente y tal, pero que gracias a ellos consiguió volver a su estado de forma óptimo, ¿sabes? Que como que volvió a su estado físico prime. Y lo dijo desde un punto de vista positivo, pero estaba vinculado a un entrenamiento militar. Y lo decía de esta manera, ¿no? Joder, ¿hasta qué punto nosotros, no? Y me lo llevo ya a preparación física de deportes de equipo, Julio, porque es mucha de la gente que nos escucha. eh, Hemos asignado como el entrenamiento militar como algo peyorativo. ¿Estás de acuerdo? Ay, yo es que, ¿sabes qué pasa, Yo con esto tiro mucho o sea, sé por dónde vas, Sé para dónde qué te refieres. Lo que pasa que yo. Pero acabo de poner un ejemplo de un jugador que consiguió volver a su estado de forma gracias a este tipo de entrenamiento, entiéndase. ¿Sabes ¿Sabes? qué? No podemos demonizar nada realmente. ¿Sabes qué pasa? Que volvemos a uno de los principios básicos del entrenamiento, que es el principio de individualidad, ¿no? De individualización. Entonces, de la misma forma, que adaptamos la carga de entrenamiento, es que hay deportistas, hay atletas que en un momento dado necesitan un grito, necesitan Sí, sí. una palabra fuerte, y otros que eso no funciona bien y que lo peor que puedes hacer para que mejoren, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, como también hay corrientes y tendencias, en una ESMO, pues, pasamos de preguntar al deportista todo a no hacerlo y volvemos a lo contrario. Yo creo que ahí depende de con quién estemos tratando, depende de cómo responda y depende si necesita en un momento dado, oye, ponte las pilas y deja de quejarte, o no, o oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así hoy? Yo creo que hay que adaptarlo mucho. Ujú. Si, dime si puedes contestar a esta pregunta con la información que tienes. Eh, yo soy un soldado, ¿vale? Hay una guerra y tenemos que ir al frente. ¿Qué capacidades tengo que tener yo para ser un buen atleta en la guerra? Mira, ¿Sabrías responder a esta pregunta? es una pregunta muy complicada y creo que para respondértela harían falta más actores. Es decir, yo, me centro muy mucho en la parte de, el entrenamiento, pero hay una parte, yo siempre se lo comento a los alumnos del máster, que nosotros estamos tratando de mejorar la capacidad física, lo que el exponente de que salte más, que corra más, que ver de qué manera hay test que reflejen eso o hay formas de que eso mejore, pero a nivel más, analítico. Pero luego está la parte de cómo es ese soldado, ese militar, ese policía que aplica bien todas esas demandas o todas esas capacidades que tiene en el contexto real. Entonces, ahí hay cosas que tiene que responder un militar, porque yo te puedo decir: "Salta muy bien", ¿no? Y sin embargo, otro te diga: "Pues cuando va con el equipo y tiene que saltar desde el carro de combate hacia el suelo, es muy malo".
me extrañaría que fuese muy bueno físicamente y muy malo en la parte, digamos, táctica, pero también es que hay cosas de puntería, hay cosas de trabajar en equipo, hay cuestiones de cognitivas, de agilidad mental, es decir, es un contexto es una respuesta muy general. Ahora, Ya, ya. si corres bien, buena técnica de carrera, saltas, estás fuerte, mantienes tu peso corporal, eh, tienes muy buenas papeletas, hacer un buen papel, ¿sabes? Ya. O sea, quiero decir, eso es un poco lógico, pero es verdad que, Sí, 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 sí. ir con sobrepeso, con mala técnica de carrera, con una fuerza relativa pobre y, que no se ha preocupado en mantener ciertos estándares físicos a nivel, está claro y en botella. Sí, sí, sí. Es, me hacía gracia porque cuando dijiste, el contexto real, claro, es que el contexto real, es, pues, no poder dormir con normalidad y con regularidad, o que la calidad del sueño sea pobre, problemas para el tema nutricional o hidratación, que son cosas tan básicas, que es que si eso no está, todo lo demás se va a ver mermado. Y el propio hecho de estar, digamos, activado, ¿no? No es lo mismo estar entrenando en una base militar Ya, o en la academia, con tu sistema, con un protocolo semanal o con una estructura de clases, de entrenamiento, de maniobras, a decir, estoy desplegado, estoy en una visión. Eso, aunque estés durmiendo en la mejor cama del mundo, el mero hecho de saber que estás haciendo eso, ya, produce un nivel de alarma y de estrés. Obviamente eso luego con experiencia, mm, la gente que lleva 25 años haciendo esto, lo sabe manejar mucho mejor, pero imagínate casi un recién egresado, ¿no? Un cadete. ya, Eso es un nivel de estrés importantísimo. ya, ya, ya. Qué interesante. Bueno, pues estaremos atentos a tus publicaciones, a ver qué chicha sale de allí. Has estado también currando en la unidad de control de rendimiento, en el CAR, en Madrid. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí? Pues me ha gustado mucho, vamos, he aprendido una barbaridad. Mm, He tenido la suerte de estar en contacto con un abanico importante de perfiles de deportistas. Deportistas Vienes, ¿no? aparte de disciplinas en niveles, es decir, más nivel formativo en el sentido de acaban de entrar en la élite, pero no llegan a ser élite, no han competido todavía en campeonatos importantes, van a hacerlo. Es decir, esa primera fase y luego la parte de ver atletas muy maduros, con grandísima experiencia deportiva, campeones olímpicos, campeones del mundo y una experiencia deportiva muy grande, muy, muy, muy grande, además de muchísimos años ya en el CAR y demás. O sea que esa parte también de ver el contraste, ¿eh? Es decir, en una misma mañana he visto a un campeón olímpico y a una persona o a un deportista que viene a ver Intentarlo. si puede ser el siguiente y todavía ni ha empezado. O sea que ¿Y qué consejo le das a esa persona que quiere ser olímpico, sabiendo la mentalidad que tiene el campeón olímpico, las rutinas, cómo trabaja, cómo se prepara? ¿Qué consejos le das a ese joven que quiere llegar a serlo? primero lo tiene que tener claro y luego además tiene que quererlo. Es decir, esto, y me lo llevo otra vez, si quieres, a la parte de los militares, el que es bueno está 24/7. Es decir, no va a entrenar, acaba y se vuelve, sino que luego también hay un factor de, bueno, que tengas cualidades, ¿no? De que tengas potencial, pero si eso estás ahí, será por ese motivo y por un trabajo también que llevas y de resultados deportivos, pero yo he visto deportistas de alto nivel que, el límite, no sé dónde lo tenían, ¿eh? Porque era lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, o sea, era lunes constante. De hecho, esto los militares lo dicen mucho. Mañana, ¿qué día es? Lunes. Y pasado, lunes. Y al siguiente, lunes. Todos los días son lunes. Así que, es 24/7, la verdad. Hasta saber que dormir bien es parte de ese 24/7, ¿eh? Que no digo que haya que Ya, ya, sí, sí, te entiendo, el trámite invisible y todo esto. Joder, pues, recuerdo que lo he recomendado mucho, el documental de Carolina Marín, que además entrevistamos a Guillem, que vino por aquí, que es su readaptador, todavía ahora, creo. no, ya no me parece. Ya no, Creo que recientemente debe ser, ¿eh? Bueno, da igual. Y
Y os recomiendo mucho que os veáis, creo que son 3 episodios además. Y, y se ve eso, tío, se ve ese deseo de ya no querer ser la mejor, sino querer ser la mejor de la historia. Y yo no sé de dónde viene esto, ¿sabes? ¿Tú has podido detectar la motivación? Entiéndase la motivación, ¿eh? Que la motivación no es una llama que se enciende, sino que es una llama que está dentro y que no se apaga nunca. O sea, ¿de dónde sacan estos atletas de élite mundial e historia ese fuego para ir a entrenar aunque no te guste? Mira, O aunque no te apetezca. más que motivación es disciplina. Es decir, la motivación es hoy estoy en buen día, hoy va a ser un gran día para mí, mañana que igual me encuentro un poquito mal, no he dormido bien o llueve y eso me hace estar menos motivado, es Mm. hoy va a ser un peor día. La disciplina es hoy igual que ayer, independientemente de las circunstancias Mañana es lunes, ¿no? del lunes. De hecho, Guille, por ejemplo, pasó también por la unidad en su día. No sé si te lo contó, pero Sí, lo dice. por la unidad ha pasado gente que además nos acabamos conociendo todos y tenemos incluso un grupete de los que hemos estado por allí. Y también es muy importante el equipo que rodea al deportista. O sea, el deportista es muy importante, pero que esté acompañado lo es y mucho. Por eso, Mm. por ejemplo, me sorprende que la parte de un atleta también de alto rendimiento, como pueden ser los militares, no lleguen a tener una estructura como lo puede tener un CAR. Tienen, pero creo que no tanto o se han quedado un poquito más atrás de lo que tiene, por ejemplo, un atleta deportivo. ¿Qué estructura faltaría? Pues, por ejemplo, en un CAR, a mí me parece que ya falta todavía más gente y más medios en cuanto a ratio por deportista, porque incluso dependiendo por la disciplina que hablemos, podemos decir que hay un preparador físico que tiene una selección nacional entera para él de 25 deportistas y eso en un deporte individual, porque si estamos hablando que es un equipo colectivo, ya es trabajo, pero por lo menos digamos que todos compiten haciendo lo mismo, Mm. pero en un deporte individual donde tenemos categorías, donde tenemos incluso niveles o donde tenemos, imagínate un bádminton, tienes a una Carolina Marín, pero es que luego también tienes una Beatriz Corrales, o sea, tienes un montón de individuales que no son iguales que Carolina, que están en un nivel similar o diferente, dependiendo de en qué momento estén, y es un preparador físico, imagínate. Yo creo que una de las claves por las que acaba teniendo un éxito un deportista, aparte de por la, ya digo, por la parte individual, que es trabajo suyo, es porque tiene un equipo que le cuida, que está pendiente de él, que lo mima y que están, pues Guille, cuando estaba con Carolina, era o sea, tú hablabas con él y era más importante que él mismo, prácticamente. Eso también. Esto me interesa mucho, el tema de la estructura. ¿Hay algo más que tú creas que falta? Por ejemplo, ya no solo el ratio, sino ¿hay algún agente deportivo que no esté y que debería estar? Como, me imagino que haya psicólogos, pero no sé. Yo creo que en general todas las figuras que conoces en el deporte, o sea, no digo que no estén, porque es volver a generalizar. Hay sitios en los que hay psicólogo, en los que hay un preparador, un instructor físico militar, pero en general, si tuviese que darte mi opinión así a bote pronto, a mí parece que faltan fisios, faltan preparadores físicos, faltan psicólogos, faltan, bueno, Qué sorpresa, qué sorpresa. o sea, me parece que falta más personal dedicado exclusivamente a eso. Es decir, que no tengan que también ser parte de la instrucción. Es decir, no digo que no sea importante, pero de la misma manera que yo pienso en el fútbol, ¿no? Tenemos al entrenador que, digamos, se ocupa más de la parte técnico-táctica, pero tenemos una lista de datos, el preparador físico, tenemos el fisio, tenemos el readaptador, tenemos incluso ahora ya el especialista en recuperación, o empezamos a incluir muchos roles que solo hacen eso. Entonces, claro, de calidad que puedes dar con un rol específico, imagínate. Ujú. Es que el fútbol de élite en este sentido está a años luz de otros deportes, considero. Salvo que cojas béisbol, NFL, NBA,
Por ejemplo, yo me lo llevo al básquet, que es lo que domino. Los equipos de ACB no tienen estas estructuras, tío. Ya, ya te he dicho antes, me fijo mucho en cómo están, sobre todo porque la parte de Sports Science yo creo que siempre ha sido Estados Unidos a donde mira, ¿no? O sea, la ciencia van por delante de nosotros. Es que ellos en la parte militar ya han incluido estos roles. Es decir, no digo que no lo tuviesen, pero sí han, de hecho, joder, al final lo veo porque yo estoy en contacto con investigadores, con strength and conditioning coach de una unidad militar, no a nivel, no, en una base concreta y no, o sea, algunos sí que son un perfil militar, pero otros son un perfil civil. Es decir, gente especializada que ha estudiado mucho de una cosa, que ha querido enfocarse en ese sector, que ha habido espacio para ellos y que en un equipo muy multidisciplinar, porque hay una parte importantísima ahí que nosotros, yo por mucho que leo, digo, a ver, si es que esto es una parte de ellos, ¿sabes? Yo aquí no me voy a meter. Claro. Si este arma, si este otro, yo ahí ni me meto. No, además es que no es mi campo, ¿no? Pero creo que en algunas otras es muy interesante que cuenten con estos perfiles. De la misma forma que tienen empresas privadas trabajando en algunas cosas para ellos, pues el RP, los CRM, estas cosas, que es más parte tecnológica, al final lo tienen que derivar, porque es que es imposible querer hacerlo todo. Qué interesante. Con todo lo que has aprendido de las Fuerzas Armadas, ¿has cambiado en ti algún hábito? Sí, Por ejemplo, lunes. desarróllame lo del lunes, la teoría del lunes, va. ¿Qué ha cambiado a nivel práctico? O sea, por ejemplo, me gusta mucho experimentar lo que leo de algunos artículos y decir, a ver, sabiendo que no estoy a ese nivel físico, pero me gustaría ver qué es este protocolo de aquí, cuál es esta batería de pruebas, que hay algunas baterías de pruebas para el acceso y demás, qué marcas tengo yo. O sea, es decir, esto cuánto de duro es, ¿no? Hay algunas cosas que están bien, otras cosas que me parecen muy, ¿cómo decirlo? Muy sobrehumanas, es decir, que son gente muy preparada. Y luego a nivel, cambio de hábitos, yo creo que es, em, un poco lo que te decía, ¿no? De lunes, 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 es decir, todos los días, no por el hecho de meter checklist, ¿no? De tachar cosas, sino decir: "Hoy funciono mejor que ayer, funciono mejor que antes de ayer. Si me comparase con el julio de hace un mes, no tengo nada que ver". Es decir, de mejora constante. Hay días que es más intelectual, hay días que es más de sacar cantidad de trabajo, otros días que es más de hacer ejercicio, pero todos los días tienen que sumar. Repito, me interesa mucho esto, ¿eh? Vale, evidentemente este discurso te lo compro. Y antes me corregiste diciéndome que no es motivación, que es disciplina, lo cual estoy de acuerdo. Y yo prefiero disciplina que estar motivado. Pero decirlo es muy fácil. ¿Cómo consigo la disciplina? Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo lo hacen ellos? Es diferente a cómo lo hago yo, ¿eh? Me refiero, yo, por ejemplo, sí que para incluir, voy incluyendo microrutinas, ¿vale? Por ejemplo, yo me voy preparando algunas pruebas de resistencia aeróbica, de fuerza y demás. Como son cuestiones a veces un poco incompatibles, em, pasas de no correr a correr. No pasas un día a hacer 10 kilómetros, entonces te cuesta, porque ya es una cosa que no estaba en tus rutinas, no lo tienes como hábito y por mucho que estés más o menos motivado, como no lo metas, no lo sacas. Entonces, Mm. pues hoy 10 minutos, semana que viene 15, y semana siguiente meto 2 de 10 minutos. O sea, microrutinas, microhábitos que, lo vas casi bebiendo sin querer hasta que lo tienes ya metido y entonces ya ahí sí metes más trabajo, ¿no? Muy similar al libro de hábitos atómicos esto. Tiene mucho sentido, las microvictorias. Y te hago otra siguiente pregunta. ¿Por qué estás haciendo la tesis?
Buah, de hacer la tesis requiere mucha disciplina. pues mira, creo que es más una satisfacción personal y no esto, me he rodeado de directores muy buenos. Yo tengo mi director Marco Soriano y Esther Jiménez Ormeño, son mis 2 directores de tesis. Tenemos un proyecto de investigación, eh, que se nutre de este proyecto de tesis doctoral, que de hecho nosotros lo llamamos proyecto de investigación, porque digamos, y esto me lo ha repetido mi director muchas veces, la tesis es el producto, ¿vale? El producto, o sea, el producto final, pero realmente lo que quiere es un doctor, es decir, como conjunto de procesos, habilidades y demás, ¿no? Entonces, no es tanto yo de hecho en algún momento pensé, buah, si no acabo la tesis será un fracaso. Yo creo que no, porque en el proceso Claro. aprendiendo muchísimas cosas. Obviamente, como extra finales, venga, esto hay que sacarlo y habrá que meterle zapatilla y en algún momento decir, pues hasta aquí, ya puedo finalizar este proceso, ¿no? Como hacemos con el máster, como con cualquier proceso académico. Pero dentro del camino yo estoy aprendiendo un montón de cosas, contactos, cómo modular, la comunicación entre la parte investigadora, la parte académica, la parte operativa, la parte de un atleta deportivo, menos nivel, más nivel. Es decir, eso tú lees un paper y no lo pone. Cómo es la recolección de datos en un ambiente un poquito más movidizo, donde tienes una hora y no hay más, o sea, que decir, eso son habilidades que son parte del proceso. Entonces, solamente con eso es Sí. Lo dijiste tú antes, ser mejor que el Julio de hace un mes. exactamente, Sí, exactamente. sí. Em, Venga, lo suelto, porque si no, hay que pasar ya de las Fuerzas Armadas, porque si no, no nos vamos a enrollar aquí y no vamos a hablar de cosas que me parecen muy interesantes. Recuerdo que Stuart McGill consiguió sacar el sit and reach de las pruebas de no sé qué cuerpo no sé si fue de las Fuerzas Armadas o de qué fue, pero consiguió demostrar la lesibilidad de este test y lo consiguió sacar de las pruebas de acceso, creo que era. Por poner ahí un apunte. Y después, vámonos a acabar también con el CAR, a ver si has podido vivir algo similar a una transformación. ¿Sabes? Si has estado con tanta gente, no sé si conoces algún caso de alguna persona que ha cambiado mucho en ese proceso. Yo ahora mismo me acuerdo de ayer, de ver el partido del Barça y ver a Joel Parra, que vuelve de una lesión con 14 kilos menos, dicen, ¿sabes? Y de, joder, aprovechar este tiempo para ser mejor que cuando estaba prelesión. ¿Has vivido alguna transformación? Mm, mm. Varias, o sea, yo tengo alguna en mente, no sé si tan extremas como que haya habido algo de 15 kilos arriba, 15 kilos abajo o X marca arriba. Bueno, pero esto es de una composición corporal, puede serlo de otro parámetro. O sea, yo creo que en todo proceso en el que, es algo, entre comillas, negativo, como puede ser principalmente la lesión, tienes 2 opciones, no volver o volver y tratar de hacerlo mejor. Entonces, yo tengo el ejemplo cercano, porque de hecho estuve trabajando con ella, y creo que además tengo licencia como para poder contarte un poquito más. Cecilia Santamaría, triatleta internacional con España, yo creo que la conocí hace 3 años y medio o así, una deportista, excelente. Es decir, no estamos hablando de alguien que no entrena, entrenaba mucho, pero, en el momento en el que yo la conocí, bueno, creo que había varios aspectos que poder mejorar. En ese momento vino la unidad, hicimos varios test, le dimos acompañamiento, en su equipo también, lo hicieron, cambió, si no recuerdo mal, de grupo de entrenamiento y a partir de ahí, eh, lo malo es que las lesiones tienen que acompañar, pero bueno, yo creo que, a efectos, a nivel general hubo una gran transformación, no tanto a nivel físico, que también, porque empezó a meter, por ejemplo, entrenamiento de fuerza, en un deporte de resistencia aeróbica puro como el triatlón, que lo ya nosotros lo vemos muy básico, pero todavía
hay que seguir educando y no todos lo hacen, ¿no? Entonces, ella, por Mm. ejemplo, lo empezó a incluir y desde ahí, sin molestias, sin lesión, empezó a tener un mejor rendimiento general o por lo menos mejores sensaciones y luego también a nivel de cabeza empezó a también tiene que ser crítico el deportista, es decir, cuando lo hace bien, saber que lo hizo bien y, ¿por qué no?, reforzar el premio, el mérito, y cuando lo hace mal, sin tener que fustigarse, pues decir: "Oye, aquí no ha funcionado algo, vamos a hacer un análisis, vamos a ver qué es lo que no para lamentarme y estar 2 meses en depresión, sino para, oye, pues esto vamos a mejorarlo y vamos a cambiarlo para hacerlo mejor". Y yo creo que, si ves un poco también, veis resultados de lo que pasó hace 3 años ahora, pues yo creo que ha habido un cambio pequeño, pero a mejor. Y luego los cambios que puedes ver más visibles, por ejemplo, el caso de Carolina Marín. Es decir, cómo se rompe varias veces, de hecho, Que es la tercera esta, ¿no? y cómo empieza a entrenar, cómo incluso ha llegado a competir hasta esta última vez en casi, o sea, si no iba a ganar, Sí, sí. venía todo. Y eso Era la máxima favorita para ganar. Eso es desde abajo, o sea, estar arriba, pum, caída libre hacia abajo, Mm. proceso de recuperación, perder kilos, no poder moverse, un cruzado como es decir, tienen eso es lo más visible, ¿vale? Para ver, poner un poco que no todo tiene que ser una línea exponencial, que igual a veces que la línea no sea horizontal y sea ligeramente hacia arriba, ya es un gran cambio. Ujú. Voy a pasar al siguiente tema. Termografía. Sí. Antes de nada, explícanos, ¿en qué estás metido? ¿Con Thermohuman y todo esto? Vale, pues mira, primero si quieres explico lo que es la termo en un minuto, para que Ya. si hay alguien que no sepa qué es, lo conozca y luego lo que vamos haciendo. La termografía al final es una cámara, ¿vale? Una cámara, digamos, especial, que es capaz de registrar datos térmicos, datos radiométricos, que para que nos hagamos una idea es una imagen como si fuese un cuadro de Excel, ¿vale? Cada uno de los píxeles de la imagen es un numerito de temperatura. Entonces, nosotros con eso analizamos las imágenes térmicas, tratamos la información y a partir de ahí se abren vías de poder aplicar la termografía en diferentes contextos. En el contexto, por ejemplo, más de conocer cómo se está adaptando el individuo a nivel de carga interna, cómo está asimilando las cargas, una pequeña monitorización del entrenamiento, Mm. la parte de hacer un seguimiento a una lesión, tenemos un ligamento cruzado y ver cómo está ese tejido en diferentes periodos de la recuperación, si está dando una señal más hipertérmica, hipotérmica y en función de eso tratar de ondular recuperación, fisio, readaptación. Y ahora una parte muy novedosa que llevamos trabajando en los últimos años, que es la parte de recuperación en contexto deportivo. Es decir, está todo bien, hemos rendido perfectamente en el partido, pero ahora lo que hay que hacer es recuperar. ¿Cómo recupero mejor? Y conociendo los datos térmicos, tratar de cuantificar esa fatiga y tratar de alguna manera, orientar la recuperación hacia un lado o hacia otro, porque no todo el mundo necesita la misma recuperación, ni todo el mundo tiene el mismo tipo de fatiga. Ujú. Si, bueno, yo mismo, te sirvo de ejemplo. Yo estoy haciendo, estrategias de recuperación con los jugadores, pues las típicas, ¿no? Si yo ahora tengo termografía disponible, ¿qué voy a cambiar a nivel práctico en esas estrategias de recuperación generales? Mira, nosotros nos hemos basado en algunos artículos, bueno, nos hemos basado, no, siempre tratamos de basarnos en evidencia científica. Em, de hecho, Robin Thorpe lo que establece es como una especie de árbol de decisión. A mí me parece como primer approach práctico bastante interesante, ¿no? Y es en función de cómo es, de qué respuesta estés dando, es decir, si es más hipotérmico, más frío, neutral o hipertérmico, tratar de orientar esa recuperación. De hecho, tenemos ahora abierto un estudio, bueno, varios, con disciplinas deportivas, la Universidad de Castilla-La Mancha, para que justo lo que me estás preguntando de, vale, ¿y cuánto, no? O qué, Ya. dártelo al detalle, pero a día de hoy, con esta aproximación que te hago es, pues, imagínate tus 10 jugadores, ves hacer la termo y ves que hay 2 con un perfil hipertérmico muy marcado, 5
con un perfil muy neutro, ¿vale? Y ¿cuántos me quedan? Tres, con un perfil hipotérmico, muy frío. Bueno, digamos que tienes un bloque de cinco deportistas que podrías valorar lo que mejor consideres, yo que sé, vamos a meternos en agua fría o vamos a hacer recuperación activa en cicloergómetro. Como los tienes en neutro, digamos que puedes jugar. Pero verdaderamente tienes tres y dos deportistas muy diferentes, muy diferentes. La pregunta es, ¿necesitan lo mismo? Entonces, a partir de aquí es, bueno, pues estos que están más fríos, puede que una estrategia de calor les pueda favorecer y estos que están muy calientes, puede que una estrategia más al enfriamiento les pueda mejorar su estado, su condición física global, ¿no? Cuánto de frío, cuánto de calor, cuánto tiempo, si es mejor sauna, si es mejor un baño en agua caliente. Estas son cosas que ni en recuperación todavía se saben, pero para eso podemos cuantificarlo con la técnica. Qué bueno. ¿Y cuánto tardas en hacerle la termografía a un jugador? O a un equipo de 10 jugadores. A un equipo de 10 jugadores, a un jugador probablemente en 20 segundos tienes la termo hecha. Hostia, 20 segundos. Claro, es una imagen y si encima tienes un sistema como el de Thermohuman, enseguida tienes el análisis hecho y el reporte, es decir, la información ya tratada, ¿vale? Tiene Eso es muy valioso, ¿eh? 20 segundos. la ¿Y hay algún protocolo para que la persona, o sea, hay que hacerlo de pie, hay que hacerlo tumbado? depende del protocolo, ¿vale? Generalmente es de pie y lo que hay son protocolos de, bueno, quieres parte superior, anterior o posterior, parte inferior, anterior o posterior. Ahora hemos sacado un protocolo de cuerpo entero para aquellos que necesitan hacerlo todo y tienen poco tiempo. Protocolo de rodillas, que como te decía antes, como trabajamos con píxeles, vamos a tener más cantidad de datos para más gestión de interés. Hemos sacado también un protocolo de cara, que por ejemplo está más relacionado con lo que sabemos a día de hoy, con envejecimiento, cuestiones metabólicas, bienestar, ansiedad, wellness, protocolo de manos, protocolos de pies, es decir, depende de lo que tú necesites evaluar, optarás por un protocolo u otro, ¿vale? De hecho, por ejemplo, una de las cosas lo publicamos hace muy poquito ahí a modo de infografía, me gustó mucho, hay un artículo que relaciona la temperatura de los pies con el dolor lumbar, ¿vale? Entonces, ¿cómo poder cuantificar? Y además tiene miga, tiene chicha y demás, que yo recomiendo, si alguno tiene interés, que ponga en Google directamente Thermohuman y dolor lumbar, y le va a salir el artículo directo. Pues yo seré el primero. Sí, yo creo que el primero o el segundo estará sin problema. Y si no, No digo que seré el primero en buscarlos. y no me escribes y te lo paso. Y es interesante porque, joder, al final, como te he dicho antes, ¿no? ¿Cuánto se tarda en hacer una foto? 20 segundos, 30 segundos. Si ya tengo información relevante sobre lo que puede pasar en el aspecto del dolor, de la recuperación de una lesión, a mí yo compro la tecnología por la rapidez y por lo que no es invasiva. Es decir, yo he trabajado en el centro de alto rendimiento y hemos hecho pruebas para tratar de obtener información de una hora para un solo jugador. Digo, a ver, está muy bien, pero cuando tenemos una mañana, Una hora. tenemos una, o sea, por ejemplo, la TMG, yo no le quito valor, ¿no? Pero a mí personalmente, en mi caja de herramientas de opciones y de testear, es que teniendo cosas como un salto vertical, una Es electro muy invasiva. ¿Has tenido atletas que no han querido hacérsela? al final todo lo que tiene que ver con un pequeño chispazo, una punción, sacar algo, una pequeña muestra de sangre, como le estás invadiendo, es un método razonablemente invasivo. Hay alguno que eso mismamente le marea. O sea, yo he hecho algún Wingate para tomarle las pruebas de lactato, que es verdad que no pasa nada, ¿no? Pero ya enseguida tener que hacer varias funciones, y como otro, ¿no? Ordeñar el dedo para que salga bien la muestra, pues, oye, al final, depende de quién. Además es molesto, alguno dice: "¿Por qué me vuelves a sacar? Qué pesado eres". Pues bueno, no le quito valor, pero, joder, tener herramientas que nos den información en segundos, eh, valor importantísimo. ¿Cuánto cuesta esto, Julio? ¿Me lo puedo financiar mes a mes o qué? Eh, pues fíjate, al final, la verdad que como toda la tecnología en su día, cuando salió en las plataformas, cuando salió la así, era impagable. Ahora hay soluciones, 5.000, 6.000, 7.000, ¿vale? Hablamos de de una cámara en condiciones, ¿vale? Una cámara que incluso podría estar apta para
para el alto rendimiento, incluso para cuestiones de investigación. Si tú pones en Amazon o en AliExpress cámaras térmicas, las tienes por 300 euros, ¿vale? Lo que pasa que Esto no lo recomiendas, ¿no? la calidad del dato, sobre todo, Ya. la calidad del dato. Es decir, vas a flipar en colores, pero ¿cuántos datos y qué calidad tienes ahí, no? Para poder trabajar, que me parece muy importante. Como te decía antes, las imágenes tienen datos, con lo cual necesitas una herramienta que capte bien esos datos, que los datos de hoy sean los mismos que vas a medir mañana y los mismos que vas a medir pasado. Si no, si cada día es una cosa distinta, Eso estará así igual. Es pues, al final yo creo que, tienes una herramienta que, por el precio que te he dicho, te va a durar fácil 10, 12, 13 años sin ningún problema. Thermohuman está bastante internacionalizada, ¿no? Desde que está en la NBA. O sea, si tierra la NBA es que está en todas partes ya. Y está en varios países, ¿no? Está, ahora mismo, si no recuerdo mal, porque cada día podemos sumar uno, pero manda países estamos trabajando ¿Cuántos has dicho? 50. Hostia, 50. Sí, sí. Joder. Trabajamos con hospitales, con clínicas, con equipos de profesionales, con centros deportivos. También trabajamos con algunos militares, algunas escuelas. Toda aquella persona que trabaje con el rendimiento humano es susceptible de poder, Mm. rendimiento humano o salud también, es decir, que un ligamento cruzado en una persona sedentaria, entiéndeme, podemos aplicar la termografía y con todo lo que sabemos. Qué interesante. Toco madera, pero se me tuerce el tobillo un chaval. Le hago una foto con la termografía. ¿Eso me sirve para localizar la lesión? Más o menos. Nosotros con esto además somos muy claros, la termografía no diagnostica, aunque tengamos, por ejemplo, cuestiones, claras de señales térmicas, es decir, si es una señal térmica frío, podríamos pensar que es un sangrado, una inhibición nerviosa y demás, o si es una parte de calor, una inflamación, una fractura, no diagnostica. Entonces, em Da pistas. Da pis Da pistas. exactamente. De hecho, típico de: "Oye, me duele todo". Bueno, pues para hacer un mapeo general o incluso cuando alguien quiere ver, mira, me llevo tratando un año el dolor lumbar y no se me va. No he hecho un tratamiento, he hecho fisioterapia y sigo con ello. Pues igual para tener otro approach, decir: "Mira, vamos a ver, vamos a trabajar los pies o vamos a trabajar, la zona del tibial anterior". Hay muchas cosas que le estamos pasando por alto y que podemos tratar de ver un poco más la caja negra. No digo que lo veamos todo, pero hay una parte que podemos explorar. Interesante, interesante. Me lo voy a apuntar, ¿eh? Ya estoy hablando con Javi de Thermohuman hace, Dios, 5 años ya. Sí, porque fue en el COVID, o en el pre-COVID creo que fue. Pues de 5 años ahora ya te digo yo que es, pues, a bien, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo ya, ¿eh? Ha cambiado y ha cambiado a bien, a bien. De hecho, nosotros trabajamos todos los meses para el equipo que estamos detrás ahí probando, testeando, dándole cera al software, que cada vez haya más cosas, esté mejor, los informes sean más rápidos, más visuales, que la parte de la preparación física del área médica y demás no pierda el tiempo más que en tomar decisiones. Ese es un poco el objetivo. Claro, optimizar el tiempo, que al final es el recurso, no sé si más valioso, pero de los más valiosos que hay. Vale. Oye, ¿estás metido en tecnología? Estás, ¿A qué te refieres? mira, es que me apareció esta pregunta de si crees que hay alguna tecnología, ahora que está la inteligencia artificial de moda y todo, bueno, de moda, ya está presentísimo. Si sabes si hay alguna tecnología por ahí que en unos años será revolucionaria o mira, estás yendo por aquí, no sé. Yo creo que más que una tecnología va a ser cómo se van a pero todavía falta para esto, porque de hecho en algún momento lo hemos planteado y hemos tenido algún proyecto planteado con Ujú. cálculos y tal, pero aun con todo es todavía complicado para poder llevarlo a cabo, que es que se comuniquen, o sea, que se comuniquen Vale. con la comunicación unas con otras. Yo no creo que haya un reemplazo, es decir, un salto vertical se va a tener que medir seguro, pero
con todas las herramientas que tenemos, decir, pues yo qué sé, la CECA, el salto vertical, la termografía, cómo ha dormido, las horas de sueño, cómo todo eso se puede nutrir y cómo todo eso nos puede dar, pues, indicaciones personalizadas. Yo creo que es donde va a ir, por ahí, seguro, seguro. Pero, pero, pero esto ya se puede hacer. Sanidad, ¿no? Pero me refiero a, o sea, no solamente ahora mismo, yo creo que lo que se puede hacer es bastante básico, es decir, ver, visualizar la información, correlacionarla, yo te hablo de análisis más profundo. Incluso, de hecho, fue una idea que en su día, también estuve ahí con Guille, Guille, el de el Sí, Carolina Marín, incluso de según lo que vas posteando en redes sociales o según ciertas actividades, tratar de ver si eso puede perjudicar, ¿sabes? Es decir, llevarlo a más cosas, ¿sabes? No solamente dejarlo como algo cerrado de salto vertical y horas de sueño, no. Te digo de incluso haya como una especie de aprendizaje individual, ¿sabes? Yo creo, esa es mi opinión personal. yo creo que esto se va, o sea, yo creo que esto se puede hacer ya, lo que pasa es que no lo ha hecho nadie. Ah, bueno, eso es otra cosa. Te pongo un ejemplo. Nosotros bueno, yo y un informático que es muy amigo mío, estamos haciendo una aplicación de entrenamiento. Y al principio no va a salir con la IA, pero va a salir, porque yo le estuve explicando qué es lo que quiero, sin filtros, y me dice que es que eso ya se podía hacer hace años. Y dije: "Joder, pues", ¿sabes qué pasa? Que yo creo que nuestro sector está muy dormido tecnológicamente, porque él está metido más en empresas de móviles y tal, Ya. y dice que es una auténtica locura la cantidad de IA que están implementando en los últimos años desde que salió ChatGPT. Porque ahora, como tienes la API, puedes jugar mucho con ella. Y lo que yo le comenté, me dice: "Alex, es que eso es juntar los datos de varias fuentes y metérselos a él, en un cóctel para que él después te dé, propuestas de futuro. Y algunas se las inventará, pero tú tienes que entrenarlo". O sea, estoy de acuerdo y sé que son cosas que ya se han hecho, pero creo que aún así el proceso es complicado. Es decir, Sí, sí, claro, claro. o sea, yo lo que voy es que cuando me preguntabas esto antes era de una manera más accesible, primero, en cuanto a que sea sencillo y segundo, que no sea exclusivamente de un equipo de altísimo nivel. Ya, ya. Algo, pues al final, pues como se han democratizado, ¿no?, los sistemas de evaluación, que al final un preparador físico de una categoría inferior puede estar actuando de alguna manera bastante similar a uno de un deportista profesional, ¿no? Claro, claro. Escoger las aplicaciones de Balsalobre, las plataformas de contacto y el encoder, que es lo que puede tener acceso un preparador físico que es más modesto, y meterlos en un sitio para que se retroalimente toda esa información y no sea lo que dices tú, que tenga que ir a 3 sitios a encontrar esa información que cada una no sabe de la otra. Y hacerlo fácil, porque ahora las API existen y se pueden hacer. De hecho, por ejemplo, Thermohuman tiene API, pero que sea sencillo. Es decir, que, Ya. que si quiero esto, lo quiero así. O sea, que sea más el proceso menos farragoso, es decir, que solamente puedo conectar esto, esta, no puedo todo completo. Es decir, pues depende de qué empresa y de qué API y de qué sistema utilices y de qué historia, la parte es más fácil o más complicada. Claro, ese es el problema, porque en mi caso, yo le puse como referencia un Excel. ¿Por qué tiene tanto éxito el Excel? Primero, porque es gratis y segundo, porque es una hoja en blanco en la cual tú puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, esa es la idea de hacerlo con la IA que te pueda hacer propuestas de futuro, pero que tú tengas la posibilidad de ajustarlo a tu medida y flexibilizarlo como te dé la gana a ti, rollo Excel. El problema de eso es que hay mucha curva de aprendizaje. Entonces, cuando a ti te dan algo cerrado, es muy fácil aprenderlo y el onboarding es sencillísimo, pero cuando te dan una hoja en blanco, es una locura. No sé si usaste Figma alguna vez. He usado Figma, he usado Canva, he usado Power BI, Data Studio, he usado Claro. y Figma es una herramienta de locos, pero si no le dedicas horas a investigar y a formarte, a tutoriales y a probarla y tal,
donde aprendes. En general en todo, porque yo de hecho he utilizado Excel para programar, he utilizado algunas macros para que lo que ya me venía me lo volcase directamente a mi Excel, luego me lo llevaba a una parte más interactiva para que el deportista lo pudiera ver y un Data Studio, pero claro, todo eso es que hasta que yo de hecho tengo un informe por ahí que mandaba a gente que yo estaba llevando en este momento y ¡fua! Parecía muy sencillo, pero para que se comunicase bien con los foros, para que llegase la información, le había echado un ratito, ¿eh? Ya, No, ya, ya. no era fácil. Y a veces te pone suma el típico campo de suma, es decir, esto está mal, y ¿por qué está mal? Y lo acabo está bien. Ese es el problema, ese es el precio que tienes que pagar por tener la herramienta que tú quieras, la flexibilidad. Vale, mm, no nos va a dar tiempo a hablar de todo. No, pues Eh, hacemos un 2.0 sin problema. es que llevamos una horita ya, ¿eh? Me parece que no. ¿Tú vas bien de tiempo, Julio? Yo voy un poco pillado ya, ¿eh? Sí, pues vamos con la parte final. Vamos con la parte final. No vale, Eh, pues esto, y como está grabado, lo dejo aquí. Me comprometo a que no sea tan complicado como esta vez de buscar otro ratito para lo que quede pendiente, incluso lo que te llegue por ahí de mensajes y tal, hacer una segunda vuelta, ¿Quieres que lo detengamos aquí y hacemos una segunda? sin problema. Venga, venga, perfecto. Pues, Julio, te dejo el espacio para que termines tú el episodio. Me da rabia, porque tenía más cosas de las que hablar, por ejemplo, es verdad, mira, que me iba a olvidar ya, de, estás creando una web, es de entrenamiento físico militar, bicebi.com, pondremos todos los enlaces, como siempre, en el episodio, y también acordaos que en la newsletter vamos a poner también un resumen de la entrevista y con enlaces de interés, que además Julio también nos dijo que había una sorpresita, o sea que estar atentos. Y también en la web de Fisiología del Ejercicio. Cuéntanos un poco de esto brevemente, si quieres, y luego ya cerramos. Mira, la que has comentado de la página web, que al final yo me doy cuenta, ¿no? Que casi toda la información que tenemos está en inglés, de entrenamiento físico militar, eh, parte física. Digo, pongo el apellido militar para que se sepa a quién va dirigido, ¿no? Entonces, nada, en una parte personal de querer organizar bien la información para mí, pues he dicho, mira, ¿por qué no? Lo muestro y ya que me lo voy resumiendo y voy teniendo algunas notas, pues el que quiera saber más sobre evaluación, entrenamiento de fuerza específicamente y rendimiento humano general, pues lo meto ahí en bicebi.com, que es un poco la página que mi espacio es MySpace, y yo diría, Sí, yo para dar yo lo que me dé la gana, ¿sabes? sí. Y obviamente iré informando de cómo va la parte de nuestro proyecto de investigación, que es un poco lo más relevante, y estar en contacto también con la gente del mundo militar, que parece que no, pero son muy agradecidos. Y estas cosas al final ellos lo valoran muy bien porque al final es atención que se les da, que lo necesitan. Entonces está esa parte y luego Una cosa, Julio, la gente más joven que nos escucha no se habrá dado cuenta de la broma que hiciste de MySpace. No saben lo que es lo de MySpace. vete que pregunten qué es un maíz. Perdona, no te quería cortar, continúa. Y luego nada, invitar a esas personas jóvenes que están en formación, incluso los que ya llevan años y tienen alguna cosa un poquito más oxidada, a que si quieren información más general, más deportiva, no solo lo militar, que obviamente en fisiologiaejercicio.com hay artículos diarios de diferentes temas, no de fisiología, sino de mucho más. Y de mucha calidad. Y además que es del doctor López Chicharro, que es el principal autor de los libros de fisiología, que seguro que ya han estudiado algunos. Y obviamente que si alguno tiene una necesidad específica de formación, pues yo creo que ahí, eh, que yo estoy implicado directamente, se hace contenido de muchísima calidad y con gente muy buena, que solamente por tener el nombre, aprender y escuchar un rato, merece la pena. Sí, 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 perfecto. Julio, pues muchísimas gracias. Como digo, siempre te deseo lo mejor en lo profesional, sobre todo en lo personal. Por favor, despide este episodio. Nada, pues muchísimas gracias, Alex, por la invitación y deseando repetir y al que quiera, cualquier oyente que esté escuchando esto y que quiera ponerse en contacto conmigo por lo que necesite, pues ahí tiene mi contacto y será un placer. Perfecto, perfecto. Tomo la palabra, Julio, que tengo aquí cositas Y pendientes. ya. Venga, cuídate mucho.